Hola, acompáñame por este pequeño viaje a descubrir el arte greco-romano. Vamos a empezar por el arte griego. Ante vosotros tenéis una vista de la Acrópolis de Atenas. Pensad que la polis se dividía en la polis, donde estaban las casas, las tiendas, el ágora, y luego la Acrópolis, ese lugar elevado, protegido, donde en el caso de Atenas se construían los principales templos, como el templo del Partenón en honor a Atenea, diosa protectora de Grecia. El templo del Partenón es un templo de arte dórico. ¿Por qué decimos esto del orden dórico? Porque los griegos eran muy meticulosos y tenían todo bajo reglas matemáticas. Entre los órdenes arquitectónicos tenemos el dórico, no tiene base y un capitel muy simple. El jónico tiene una base y el capitel tiene unas volutas. Y luego tenemos el corintio, que está decorado con hojas de acanto. Los griegos también utilizarán esculturas que sustituirán a las columnas, como es el caso de las cariátides que vemos aquí, y también construirán teatros. Pensar que para los griegos el teatro era algo más que un simple entretenimiento, era una forma de transmitir la cultura. Tenemos templos de muchos tipos en toda Grecia, en toda la Hélade, templos dóricos, jónicos, corintios, templos incluso también circulares, aunque lo más normal es que sean rectangulares o cuadrados. Estos templos circulares reciben el nombre de tolos. La escultura griega la podemos dividir en tres grandes periodos. La escultura arcaica, que es una escultura donde predominan las figuras masculinas y las figuras femeninas, prácticamente en posición hierática, es decir, sin movimiento. Los hombres desnudos, sin expresión, ojos almendrados, rodillas marcadas, y las mujeres vestidas como sacerdotisas. En el periodo clásico ya cambia un poquito, se busca el movimiento y se busca las proporciones. De ahí que aparezca el canon de Polícleto, donde el cuerpo tiene el tamaño de 7 veces la cabeza, y empieza a aparecer el movimiento, con la curva praxeteriana y con el contraposto. Intentan representar posturas más naturales. También incluso vemos cómo capta el movimiento con el discóbolo, esa posición intentando lanzar un disco. Y finalmente, en la época helenística, ya al final, siglo III a.C. aproximadamente, encontramos la expresión de los sentimientos. Se sigue manteniendo el movimiento, las proporciones, pero ya hay expresividad. Laoconte, el Gálata moribundo. Bien, pasemos ahora al arte romano. El arte romano es un arte de grandes edificios. Los romanos son unos grandes artistas, pero sobre todo son grandes ingenieros. Aquí estamos viendo en imágenes el teatro y el anfiteatro romano de la ciudad de Emérita Augusta, actualmente en Mérida. Bien, los romanos disfrutarán mucho de los espectáculos y por ello construirán teatros donde se representarán comedias, tragedias y también de los anfiteatros donde tendremos los distintos juegos gladiadores. Todas las ciudades importantes tendrán un anfiteatro. El más grande, el Coliseum. ¿Dónde? En Roma. Además, como edificios para el ocio, también tendremos los circos, los lugares donde se hacían las carreras de cuadrigas. Y aparte de estos circos, también habrá las termas. Las termas serán un lugar de reunión, los baños romanos. Estos baños tenían distintas salas de agua caliente, agua fría, agua templada, saunas, y se usaba un sistema muy eficiente transmitiendo el calor por debajo del suelo. Los romanos, como grandes ingenieros, construirán grandes acueductos, vías para transportar el agua de los acuíferos a las ciudades. Estos acueductos pueden tener unas partes elevadas y otras partes enterradas, aprovechando las pendientes del lugar. Además, también construirán una gran red de calzadas que sirven para el comercio y también para desplazar al ejército. Aquí en la imagen vemos el mapa de las calzadas romanas españolas, que coincide en parte con las actuales autopistas. Los romanos les gustaba conmemorar sus victorias militares y lo hicieron mediante las columnas, en este caso la columna trajana, con un relieve donde se ve toda la campaña militar, y también con los arcos del triunfo, donde se ponía el nombre del emperador, lo que había conquistado, y en algunos casos también se podían grabar escenas de la conquista y del botín que se conseguía. También eran una sociedad religiosa, y de ahí que tuvieran distintos templos. En este caso tenemos el Panteón de Agripa, un panteón enorme con una cúpula cuyo tamaño no fue superado hasta pasados 1000 años. Los romanos consiguieron edificar muchas de estas construcciones gracias al descubrimiento de un nuevo material, el cemento, o como lo llamaban el opus caementium. Los romanos decoraban el interior de sus casas con distintas pinturas. En ellas representaban escenas de teatro o simplemente paisajes o elementos arquitectónicos para darle una mayor sensación de riqueza.
Mirad, este es un vídeo de la ciudad de Pompeya. Pompeya fue una ciudad que quedó totalmente sepultada debido a la erupción del Vesubio. En este vídeo podemos ver dos cosas. Una, la gran extensión que tenía esta ciudad. Era una ciudad bastante importante. Y dos, podemos ver el perfecto trazado urbanístico de la ciudad, con las dos grandes calles que se cruzaban en el centro, el Cardo y el Decúmanus. Y luego, como todo el resto de calles, salían de forma paralela a estas dos. Y vemos que los edificios están organizados en ínsulas, lo que nosotros conocemos como manzanas.